Y lo primero que quisiera que tuviese en mente es el contexto general de esa segunda epístola, esa carta que le escribe el apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo. Y usted se ha preguntado qué sería o cuáles serían las últimas palabras con las que usted desearía en medio de la inminencia de su muerte, la certeza de su muerte, ¿cuáles serían esas últimas palabras que usted quisiera dejar para ser recordado por los que usted ama? ¿Usted ha pensado en qué sería lo que quisiera transmitirle a esos que están cerca suyos al final de su muerte? Al final de su vida, cuando esté llegando a la muerte, cuando no haya nada más que la certeza de su muerte. Usted no gastaría de seguro el tiempo en cosas vanas ni triviales de la vida, ¿verdad? Usted de seguro querría dejar las mejores recomendaciones. Usted de seguro quisiera dejarle los mejores consejos y alentar de la mejor manera a estos que están al lado suyo para que continúen adelante, aún sabiendo que la vida es difícil, que las circunstancias de la vida no son fáciles. Usted de seguro quisiera advertirles las cosas que están por venir. Usted de seguro quisiera dejar ese tipo de recomendaciones. Usted no quisiera gastar el tiempo en las trivialidades de la vida pasajera. Usted quisiera dejar con certeza el mejor legado posible para los suyos. Esta es la manera en la que nosotros podemos acercarnos a la carta que escribe el apóstol Pablo, la segunda carta que le escribe a Timoteo. Este es el sentido que él tiene. Él está buscando dejarle las mejores instrucciones y animar a su amado hijo Timoteo y a todos nosotros a través de sus palabras. Esta es tal vez la última de las evidencias escritas del apóstol Pablo. Esta carta posiblemente fue escrita alrededor del año 66 o 67 antes de Cristo, después de Cristo, desde la prisión en Roma. Se cree que en una de las prisiones más severas, posiblemente la Mamertín, ese era el nombre de la cárcel. Y Pablo tiene en sus ojos claro y su mirada está puesta en la eternidad. Él está seguro de su muerte. Él ha pasado ya por la audiencia y se encuentra en manos de Nerón, listo para ser ejecutado. Esta epístola pastoral tiene un sentido particular porque por un lado es muy personal, es muy íntima, por el especial aprecio que tiene el apóstol Pablo por Timoteo y que ha manifestado, pero también tiene un sentido general para conducirnos a nosotros a reflexionar de esta manera. Pablo ya le ha escrito a Timoteo su primera carta en donde le ha dicho cómo debemos conducirnos en la iglesia, que es la casa de Dios, ¿verdad? La cual ya leímos. Pero a su vez también tiene esta carta una fuerte carga ministerial, porque Pablo sabe que su vida en este mundo va a terminar, pero no así el avance del Evangelio. Con la muerte de Pablo no culmina el avance del Evangelio. Pablo sabe que ahora esa encomienda la tiene Timoteo y otros hombres. Así que él desea preparar lo que está por venir, lo que está por suceder. Desea dejar claro en Timoteo qué va a afrontar y cómo debe afrontarlo. Y por supuesto que para todos nosotros entonces tiene un sentido práctico. No es solo la vida ministerial, sino también la vida diaria la que debemos afrontar de esta manera. Y nos preguntamos entonces qué es lo que motiva al apóstol Pablo a escribir esta carta. Bueno, este mensaje, inspirado por el Espíritu del Señor,
tiene un deseo personal de ver nuevamente a Timoteo, de reunirse nuevamente con Timoteo, y usted lo puede observar en los primeros versos que serán motivo de nuestro estudio hoy, así como al final de la carta. En el capítulo 4, en los versos 9 y 10, Pablo dice: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo se siente abandonado por algunos de sus antiguos colaboradores, y además otros también han sido enviados a diferentes lugares a cumplir con sus tareas. Algo particular también en esta carta es el deseo de Pablo, no solo por la presencia de Timoteo, sino también de Juan Marcos. El primo de Bernabé, que viajó junto con Pablo en su primer viaje misionero y que abandonó ese viaje, y que conocemos tal vez por aquella disputa entre el apóstol Pablo y Bernabé en el segundo viaje, cuando estaban a punto de empezar el segundo viaje misionero, por llevar o no a Juan Marcos. Pablo parte con Silas y Bernabé con Juan Marcos. Pero esta no es la única razón que encontraremos en la carta, y de seguro tampoco es la razón principal. Pablo más bien desea animar a Timoteo a la fidelidad y la valentía. Nosotros podemos desprender de la carta esta verdad y contemplarla a través de las imágenes que el apóstol Pablo utiliza y que serán motivo de nuestro estudio durante estos sermones. El apóstol Pablo utiliza imágenes que nosotros de alguna manera ya tenemos referencia, ¿verdad? Él habla acerca de mantenerse firme como un soldado que sufre penalidades. Habla acerca de procurar con diligencia presentarse sin nada de que avergonzarse, sino aprobado como un obrero que sabe usar bien la palabra de verdad. O pone ejemplos como el de Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, para animar a Timoteo. El apóstol también dice que vendrán tiempos difíciles y le advierte a Timoteo que esos tiempos difíciles serán en donde los hombres serán más amadores de los placeres que de Dios. Tiempos en donde los hombres que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Sin embargo, también Pablo dice que persista en todas las cosas que ha aprendido y las cuales se ha convencido, las Sagradas Escrituras. También dice que debe hacer esto porque vienen tiempos en los que los hombres no soportarán la sana doctrina y se harán maestros según sus propios deseos. Tiempos en donde los hombres se volverán a los malos, a los mitos, apartando sus oídos de la verdad. Pablo se encuentra preso, sí, con la condena de su muerte sobre sus hombros y además con la inminencia de la perversidad de los hombres que rondan el ambiente. Pero él ve a su joven discípulo, a Timoteo, encargado y delegado de la iglesia de Éfeso, una iglesia convulsionada y atacada por las herejías. Y sabe que necesita animar a Timoteo a perseverar en el Evangelio. Pablo tiene claramente la intención de animar a Timoteo para que se mantenga fiel a sus convicciones y que sea valiente en medio de la dura lucha que está por venir, que ya él afronta también. Pablo sabe que necesita a Timoteo esto para encomendar a otros hombres que sean fieles y que sean capaces de enseñar a otros, que sean hombres amables para con todos, sufridos, que reprendan tiernamente a los que se oponen, por si Dios concede arrepentimiento. Otros hombres que como él también puedan llegar hasta el final y decir y declarar: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Acompáñeme, hermano, entonces a leer, teniendo este panorama, los primeros 5 versos del primer capítulo de la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. De la siguiente manera escribe el apóstol Pablo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, hermanos, con todas estas imágenes que hemos enumerado y este resumen que hemos hecho de algunos de los hechos importantes y los deseos del apóstol, sumado a estos primeros versos, nosotros podemos considerar que lo que Pablo está intentando o desea transmitir a todos nosotros y a Timoteo es que como cristianos somos llamados a perseverar fiel y valientemente hasta el final. Pero mantenernos firmes con una fe sincera, tanto en el ministerio como en la vida diaria, no es una tarea fácil. Y seguramente al leer estos versos debe asistir a nuestras mentes y a nuestros corazones la pregunta de ¿qué se necesita para mantener una fe sincera hasta el final? Y podemos deducir nosotros mismos que se necesita algo más que nuestras propias fuerzas. Se necesita algo que no se encuentra en este mundo y que no podemos proporcionarnos a nosotros mismos. Así que Pablo le recuerda a Timoteo 2 cosas importantes en las cuales podemos dividir estos 5 versos. La primera es que él necesita del testimonio de Cristo. Él necesita del testimonio de Cristo en nosotros para perseverar hasta el final. Y él también requiere del testimonio de los que llama nuestros antepasados en la fe. Así que en los 2 primeros versos encontramos que el apóstol se presenta a Timoteo como Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Para Timoteo, Pablo no era un extraño. Para Timoteo, Pablo no era un desconocido. Y su obra y su ministerio no eran extraños para él. Es más, el mismo apóstol afirma en la carta, más adelante, en el capítulo 3, que Timoteo ha seguido sus enseñanzas, que ha seguido su conducta, que ha seguido su propósito, que él ha seguido la fe y la paciencia y el amor, la perseverancia y sus sufrimientos. Así que este saludo tiene más que un sentido protocolario. Pablo empieza recordando su identidad en Cristo. Pablo empieza recordándole a Timoteo que su vida está definida por lo que Jesús dice acerca de quién es Él y no de las cosas que circunstancialmente este mundo pudiese decir. Y es que muchas veces nosotros, hermanos, los creyentes, nos dejamos afectar por las circunstancias. Y nos dejamos afectar de tal manera que perdemos la perspectiva de nuestra identidad. Hemos sido llamados a participar de los sufrimientos de Cristo por causa del Evangelio. Esa es parte de nuestra identidad. Y Pablo, que está en medio de esa prisión, una prisión como nunca nosotros veremos tal vez, no viene a decirle a Timoteo, fracasé. No, ahora estoy en esta prisión y no logré culminar la tarea. No, Pablo está seguro, incluso aún estando en la prisión, él está seguro de su identidad en Cristo. Y eso lo sostiene aún
con la inminencia de pasar de este mundo. Todos nosotros también debemos mirar a Cristo y nuestra identidad en Él para ser sostenidos en medio de la dificultad. Este mundo y el pecado promueven que nosotros, los hombres, pensemos que hay más valor o estamos más definidos por lo externo, por el éxito, por la fama, por el reconocimiento, y no por los principios o los valores, no por las convicciones. Los hombres naturales ya no buscan defender los principios ni vivir de esa manera. Los hombres naturales han ido acumulando perversión y cada vez están más dispuestos a las ofertas de la conveniencia. Lo que haya que hacer por obtener éxito, lo voy a hacer, sin pensar en los principios, sin pensar en los fundamentos. Pero nosotros los creyentes estamos definidos en Cristo. Nosotros estamos definidos por nuestras convicciones que vienen de Él. Nosotros estamos definidos por lo que Él dice de nosotros. Así que para permanecer fiel hasta el final y tener una fe sincera es necesario que recordemos quiénes somos en Cristo. La Escritura nos dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, que en Cristo somos llamados hijos de Dios, que somos llamados por esa gracia a una nueva creación, que somos santos, apartados para buenas obras en Cristo, miembros de su cuerpo. Incluso por la fe somos declarados justos en Él. Pero Pablo también tiene claro y reconoce que al estar en Cristo, tanto las persecuciones como las angustias, las dificultades y los sufrimientos, incluso su ministerio, su apostolado, son circunstanciales. No son circunstanciales, sino que se hallan en la voluntad de Dios. Pablo dice, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. El apóstol sabe, y todos necesitamos entender y tener claro, que a causa de nuestra identidad en Cristo, la voluntad de Dios, que está por encima de nuestros propios deseos o expectativas, nos alienta a perseverar hasta el final. Para perseverar hasta el final nos es necesario confiar en que todo en este mundo sucede por la voluntad soberana de Dios. Bien sea por medio de las cosas que Él ha decretado o por medio de su providencia divina. Y esto se hace más latente cuando nosotros recibimos como respuesta un no, o cuando las cosas no salen como los estándares de este mundo dicen, o como cuando sucede que las cosas no salen a nuestra manera, a lo que nosotros pensamos. En ese momento se hace más latente esto. Y usted se ha preguntado de qué manera usted reacciona. ¿Usted ha visto en usted cómo reacciona cuando lo que sucede no es lo que usted esperaba o lo que usted tenía en mente? Lastimosamente, a causa de la condición caída y muchas veces por nuestro pecado, la reacción que nosotros tenemos es sentir frustración, es llevarnos a la queja, muchas veces a la desobediencia y en el peor de todos los casos, a la contienda con Dios. Pablo no está viendo estas prisiones y sus persecuciones y la certeza de su muerte como algo ajeno al control de Dios. No. Pablo entendió la soberanía de Dios en su buena y perfecta voluntad. Y esto trajo paz a su corazón. Esto era el aliciente necesario para perseverar hasta el final con una fe sincera. Y si nosotros hemos caído en esto, es necesario que nos arrepintamos, que veamos a Cristo reinando con poder y su voluntad perfecta, buena y agradable
para el bien nuestro y para la gloria de Dios. Pero Pablo continúa adelante con este saludo a su amado hijo Timoteo. Y ha dicho, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y ahora le suma a esto, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Nuestra vida entonces, dice el apóstol, no está basada en nada diferente de la promesa de la vida que hallamos en Cristo. Pablo redondea las dos ideas de la voluntad de Dios y la identidad en Cristo, recordando que son parte de esa promesa de vida que ahora tenemos en Cristo y que al hacerlo nuestro corazón es animado y sostenido en medio de las pruebas. El Evangelio nos ofrece vida. En verdad el Evangelio nos da vida a todos los que están en Cristo y declara de forma dogmática a nuestro Señor esta verdad: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo, por el Evangelio, a causa del Evangelio, ahora no solo tenemos la vida eterna que se nos ha prometido, sino tenemos una vida espiritual, una nueva vida. Y con ella las bendiciones que el Señor ha preparado en los lugares celestiales, como lo afirma también Pablo al escribir la carta a los Efesios. Y esta es la razón, esta vida espiritual y estas bendiciones es la razón por la que nosotros podemos perseverar. Los hombres en este mundo no pueden perseverar. ¿Por qué no pueden perseverar con esa esperanza? Porque no hay vida en ellos. Porque solo hay oscuridad, porque solo hay una expectativa de juicio. En cambio, el creyente sabe que el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Esta es la promesa del Evangelio para nosotros. El Señor ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? De esa manera termina esta afirmación del Señor. ¿Crees esto? Todo el que cree en Cristo tiene la esperanza suficiente de la vida eterna y con ella la fortaleza para perseverar. Nosotros perseveramos hasta el final, fiel y valientemente, recordando nuestra identidad en Cristo y confiando en la vida que tenemos en Él por su buena voluntad. La vida del creyente no está sujeta a la temporalidad de este mundo. No está sujeta a la temporalidad de este mundo. La vida del creyente trasciende al estar en Cristo hasta la eternidad. El que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Esto debe alentar nuestros corazones. Esto alentó a Pablo en medio de la dureza de lo que estaba viviendo. Pero el saludo continúa. Así que ahora se refiere a Timoteo. Al final de estos dos versos dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo continúa dejando ver su preocupación por Timoteo, a quien ha llamado hijo, a quien recuerda que necesita gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo. Algo que definitivamente tampoco es parte de un saludo protocolario, aunque sabemos que el apóstol Pablo sus cartas las autentificaba con este saludo. Pero esto es más que un saludo de un cliché. Esto tiene la intención clara de animar a Timoteo y de animarnos también a todos nosotros.
Menciona el comentarista John Stott acerca de este deseo del apóstol Pablo en este saludo. Dice que podemos estar seguros de que su triple deseo no es una mera forma protocolar, son palabras llenas de contenido teológico. Nos dicen mucho acerca de la triste posición del hombre en el pecado y del gran amor de Dios para con él, no obstante su condición. La gracia es la bondad de Dios para con los que no la merecen, y la misericordia se muestra a los débiles e incapaces que nada pueden hacer por sí mismos. La inesperada preocupación aparente del apóstol Pablo, encarcelado y casi encadenado, pensando en el Evangelio y en el mismo Timoteo, nos deja ver y nos ayuda a entender claramente que quiere transmitir lo que quiere transmitir a su amado Hijo. Él quiere transmitir ese testimonio del Evangelio, recordándonos que somos hombres débiles, necesitados de la gracia y la misericordia del Señor. Gracia y misericordia, lo cual es suficiente sustento para perseverar hasta el final con una fe sincera. Pablo es un testimonio fiel de una fe genuina en Cristo. Él está siendo cada vez más como Cristo. Así como todos nosotros hemos sido llamados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, el primogénito entre muchos. No hay otra imagen que influya más en nosotros que la imagen de aquel en quien estamos siendo transformados, la imagen de Cristo. Pero yo quisiera preguntarle, y tal vez usted puede no solo formularse esa pregunta, sino buscarla en los anales de la historia. ¿Quiénes son los hombres más influyentes para usted? ¿Quiénes son los hombres más influyentes en este mundo? De seguro en la lista usted va a encontrar a Jesús, el más influyente hombre, de seguro. Y de seguro también va a encontrar al apóstol Pablo. De eso estoy seguro. Pero cuando esa pregunta no solamente ronda en el ambiente global, sino en su más cercano núcleo, ¿usted cree que sus hijos podrían responder que usted es la persona más influyente para ellos? ¿O alguno de nuestros hermanos podría responder que somos influencia para él? Bueno, el apóstol Pablo entonces sigue adelante y le recuerda a Timoteo que para perseverar hasta el final con una fe sincera es necesario recordar el testimonio de nuestros antepasados en la fe y que eso nos anima a perseverar fiel y valientemente hasta el final. La vida cristiana, sin lugar a dudas, no se trata de una vida solitaria, no se trata de una vida individualista, pero tampoco se trata de una vida de compañerismo vacío, vano o fútil. No. La vida cristiana para nosotros los creyentes se nos presenta como un compañerismo que edifica, como un compañerismo que nos libra del egoísmo y más bien nos llena de un sano deseo de correr la carrera y alcanzar juntos el gozo de la vida eterna. Nuestra mayor influencia también está en nuestros hermanos. Ellos son una provisión de Dios para edificar una fe sincera. Y ya lo leímos al empezar nuestro culto en el libro de Hebreos. Y cómo recuerda a estos héroes, hombres de la fe. Así que en esta segunda parte nosotros vemos cómo el apóstol tiene el deseo de reunirse con Timoteo, de quien ha dicho que no solo es su amado hijo, sino que también es un siervo fiel. Si usted revisa, por ejemplo, cuando él escribe a los creyentes en Corinto, les dice que les ha enviado a Timoteo, que es su hijo amado y fiel en el Señor, para que le recuerde
los caminos de Pablo, para que les hable acerca de los caminos que Pablo ha recorrido en Cristo. Así que su interés por verlo no solo obedece a una situación, sino más bien a un interés superior. Pablo piensa en el bien de aquellos a quienes la fe le ha llevado a amar más fuertemente que los que tenía en la carne. Pablo está pensando en aquellos con los que corre la carrera. Y es sorprendente que un hombre que está en medio de la situación tal vez más dura que cualquiera de nosotros pueda afrontar, abandone pensar en sí mismo, se niegue a sí mismo. Esto solamente puede ser obra de la trascendencia de la vida que tenemos en Cristo. Esto solo puede ser, esta vida de comunión solamente puede lograrse en la fe. Y es una poderosa herramienta para perseverar hasta el final. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo, como se lo escribe a Timoteo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita también en ti. El apóstol da gracias por dos cosas. La primera, por servirle a Dios con limpia conciencia, por poder servirle a Dios con limpia conciencia. Y es que el apóstol y su historia está marcada por esa manifestación de aquellos que eran sus copartidarios judíos, cuando son llevados es llevado ante el gobernador de Cesarea y se le acusa de haber abandonado la ley y promover herejías. Pablo ha abandonado sus antiguas prácticas en el judaísmo, cambiándolas por su vida en Cristo, su nueva vida en Cristo. Él lleva ahora una verdadera religión. Y esa verdadera religión y esas nuevas prácticas son sustento, pero también son el ataque que hay en contra del apóstol Pablo. Y es que piense, ya Pablo había estado preso una vez, salió libre y ahora vuelve a ser encarcelado. De seguro algunas personas estarían dudando de él. Usted lo haría, muy seguramente. Él había sido acusado falsamente, pero era su segunda prisión. Seguramente si usted viera a alguno de sus hermanos pasar por esto, usted pondría en duda la vida de este hombre. Pero Pablo se ha defendido acerca de estas acusaciones y él ha dicho, nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y él dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo esto para mí es basura. Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida, dice el apóstol Pablo, por el amor de Cristo. Pablo afirma haber servido todo este tiempo con motivaciones legítimas, provenientes de convicciones firmes que nacieron de conocer y amar a Cristo. Eso es lo que sostiene al apóstol. Él persevera
por amor de Cristo. Y esta debe ser una imagen para nosotros imitar, en medio de las circunstancias difíciles, que de seguro algunas de nuestras circunstancias difíciles no llegan a los tobillos de lo que estaba pasando el apóstol. Hermanos, aunque esta vida cristiana firme puede traer gozo, por un lado, también debemos tener claro que por causa de la fe que es en Cristo, experimentaremos el rechazo, la calumnia, y esto no debe desanimarnos. Lo que se espera entonces de nosotros, de todos nosotros, de todo cristiano, es que soporte estas aflicciones con una fidelidad inquebrantable, con un corazón puro que se gloría en Jesucristo, que lleve una vida que aunque pudiese confiar en la carne, la estime como pérdida por amor de aquel que lo salvó. Una limpia conciencia nos ayuda a perseverar con la certeza que proviene de las convicciones del Evangelio y nos ayuda a renunciar a nosotros mismos por causa de Cristo. Pero el apóstol Pablo también da gracias por Timoteo. Lo hace recordándolo y orando por él constantemente. Solo ahí habría mucha o suficiente información para ser confrontados en nuestra manera de relacionarnos y ver a los demás. Día y noche oro por ti, recordándote, recordando tus lágrimas, recordando con alegría el que estemos juntos en esto. Si oramos de esa manera por nuestros hermanos, si es eso lo que sale de nuestro corazón convencido en el Señor, cuando vemos a nuestros hermanos. Pablo da gracias por Timoteo, lo hace recordando y orando por él constantemente. Y es que aunque el rechazo y las aflicciones por causa del Evangelio nos animan a perseverar, sí, así es, también lo hace poderosamente la comunión sincera que sostenemos en la fe. Por un lado, los rechazos que podamos sufrir por causa del Evangelio, por causa de Cristo, animan nuestros corazones a perseverar en la fe. Pero cuando estamos juntos, hermanos, cuando nosotros tenemos esta comunión, también somos animados. Debemos ser animados por esa comunión. Debemos estar agradecidos con Dios por la provisión que nos ha dado en esta comunión que tenemos, en la comunión que tenemos con hermanos que ni vemos, pero que seguramente están orando por nosotros hoy, así como lo hemos hecho nosotros. No es solo una práctica de buscar 4 iglesias para orar por ellos, no, es que ellos también nos animan en la fe. Es que cuando recordamos a otros hombres en otros lugares padeciendo angustia, dificultad, también recordamos a Cristo. Porque Él sostiene a unos y a otros. Y en Él estamos seguros. Debemos, como Pablo, estar agradecidos con Dios y orar en todo tiempo por aquellos que sostienen hombro a hombro con nosotros esta carrera. Ellos son provisión de Dios. Sus hermanos son provisión de Dios para nuestros débiles corazones. Ver, escuchar, recordar la fe de otros hombres firmes que aman al Señor es un bálsamo para nuestros corazones en medio de las dificultades. Es un bálsamo para ese corazón transformado por el Señor que sufre penalidades. Y es el combustible poderoso que nos ayuda a confiar en el Señor hasta el final. Él está haciendo la obra. Él está cumpliendo su promesa. Todos aquellos que fueron predestinados serán también unidos a este cuerpo universal, del cual Cristo es la cabeza. Quiero decirle que
Al acercarme a esto, recordé por gracia de un hermano, de un buen hermano, esta oración de Jesús por todos nosotros, por los suyos, allá en Juan 17. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. El Señor está haciendo lo que ha prometido. El Señor está cumpliendo. Pero Pablo no solo menciona a los antepasados a quien sirven o vio servir con limpia conciencia, sino que cuestiona de alguna manera a quienes se refería, ¿verdad? Al nombrar a esos antepasados. Lo primero porque nosotros sabemos que Pablo no tenía una herencia familiar de la cual pudiese dar gracias. Pues Pablo fue criado en una tradición judía, a diferencia de Timoteo, de quien menciona a su abuela y a su madre. Pero es que incluso Pablo viene a constituirse también un antepasado al ser testimonio para Timoteo. Pero ¿a quién se refiere entonces el apóstol Pablo? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, inmediatamente debe venir a nosotros el testimonio de aquellos hombres en todas las generaciones que han perseverado. ¿Por qué? Porque Dios está más allá del tiempo. Él es el mismo desde el principio. Él será el mismo hasta el final. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es el Dios que sostuvo a Noé, a Moisés. Pablo está diciendo, esto no se trata de mí, esto se trata de Cristo. Pablo no es el único hombre que ha corrido la carrera y no será el último hombre que correrá esta carrera. En Cristo, hombres de toda lengua, de toda raza, de toda nación, son llamados a perseverar hasta el final con una fe sostenida en la gracia del Evangelio. Esta es la limpia conciencia del apóstol. Yo no he corrido esta carrera para mi reconocimiento. Yo lo he hecho para la gloria del Señor. Así como otros hombres también lo han hecho. Y seguramente otros lo harán, Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, toma este ejemplo y sostente en él y corre con firmeza. Ten una fe sincera. Y esta idea de una fe común con otros hombres, Pablo la desarrolla también diciendo y manifestando su deseo de verlo. Y es que el tiempo no solamente lo vemos con esperanza hacia atrás, sino debemos aprender a ver el tiempo con esperanza adelante, hacia adelante. Eso causa en nosotros, trae en nosotros un verdadero peso de la responsabilidad que tenemos en tener esta fe y esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Pablo desea regocijarse en la fe sincera de aquel hombre a quien considera como un padre considera a su hijo. Pablo parece encontrar tanto ánimo en la comunión con Timoteo y al mismo tiempo tener una preocupación legítima que se ve como un padre preocupado por sus hijos. Pablo está interesado en dejar un verdadero legado para Timoteo y para toda la iglesia. Y esta es la inspiración del Señor, porque esto es para todos nosotros también. Y hay algo importante antes de terminar, mis hermanos, que menciona el apóstol Pablo. Y estas palabras deben ser de ánimo para todos nosotros, para los que tenemos hijos, como para todos nosotros en medio de la iglesia. Pablo menciona la fe sincera que hay en Timoteo y la cual habitó primero en su abuela y en su madre. Debemos esforzarnos porque nuestros hijos, porque nuestros hermanos un día puedan recordar nuestra fe como una razón que anime sus corazones a perseverar hasta el final. Esto no lo podemos hacer solos. En Cristo podemos hacer esto.
Cuando somos fieles y valientes en la fe, en Cristo, el resultado es una imagen visible, tangible, coherente, que anima a nuestros hijos a perseverar hasta el final. Y es que nuestros jóvenes están siendo bombardeados constantemente por imágenes que provienen de las redes sociales, de la televisión, de los cantantes y artistas famosos. Y pareciera que nosotros no tenemos mucho que hacer para luchar en contra de esto. Pero la verdad es que correr la carrera con fidelidad y valentía, mantenerse firme y confiar en Cristo, son armas más que poderosas, son suficientes. Usted debe mantenerse firme. Usted es llamado a mantenerse en fe hasta el final, en una fe sincera. ¿De qué sirve tener una espada si usted es un cobarde y no la sabe usar? En ese mismo sentido, somos llamados también a modelar el bien de la iglesia. Esta comunión íntima como miembros de un mismo cuerpo, entendiendo, por supuesto, en gran medida que es el producto de una herencia, debe animarnos. También menciona John Stott acerca de este asunto y me llamó bastante la atención porque quienes tenemos hijos, nuestros corazones sufren por ellos, ¿verdad? Porque alcancen a conocer al Dios verdadero. Y esto dice, es verdad que nadie puede heredar la fe. Nadie puede heredar la fe de sus padres en la misma forma que hereda facetas de su personalidad. Pero un niño puede ser guiado a la fe por la enseñanza, el ejemplo y las oraciones de sus padres. Timoteo ha sido criado en un hogar piadoso. Si usted lee en Hechos 16, se nos dice que era hijo de posiblemente un matrimonio mixto entre un padre griego y su madre judía. Probablemente su padre era incrédulo, pero su madre Eunice era una creyente judía que había aceptado el cristianismo. Al parecer su abuela Loida se había convertido antes, pues Pablo escribe también que acerca de la fe no fingida de estas 3 generaciones. Quizá la abuela, la madre y el mismo Timoteo debían su conversión al apóstol Pablo. Y aún antes de su conversión a Cristo, estas mujeres estaban enseñando a Timoteo en las Sagradas Escrituras. Y Calvino hace un comentario acerca de esta particularidad. Él dice, Timoteo fue criado en su infancia de tal forma que podía mamar la piedad junto con la leche de su madre. Hermanos, nuestro deber es grande, pero tenemos uno en quien podemos confiar. Nuestro deber es mostrarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a este mundo, la firmeza de nuestras convicciones, la firmeza de nuestros deberes, el amor por la iglesia y la seriedad de nuestro compromiso con el Señor. Hoy tendremos la oportunidad maravillosa de contemplar los testimonios de hermanos en la fe para gloriarnos de recibirlos en un solo cuerpo. ¿Quién no anhela que esta iglesia sea el lugar en donde sus nietos, sus hijos puedan decir, este es el lugar donde vimos perseverar a nuestros abuelos, a nuestros padres, en donde vimos que ellos corrieron la carrera, que batallaron esta guerra con la esperanza intacta en las promesas del Señor? ¿Quién no anhela, viendo a Cristo exaltado en gloria, confiar de tal manera en Él, sufriendo penalidades del Evangelio, pero viendo a nuestros hijos confiar en esa fe?
confiar en esa fe que proviene de la cruz. Toda la gloria es a Jesús, a nuestro Señor, porque en su sacrificio trajo esta libertad. Toda la gloria es a Él, porque ahora podemos correr esta carrera, porque lo podemos hacer libres de la carga del pecado, porque podemos hacerlo con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, porque podemos hacerlo viendo a aquel que soportó la cruz con gozo. Consideremos a este nuestro Salvador, quien soportó la hostilidad de los pecadores para animar nuestros corazones y perseverar unánimes en una fe sincera hasta el final. A Él sea la gloria. Déjeme decirle solamente que si usted ha venido por primera vez a escuchar el Evangelio, sepa que no es casualidad. Usted está acá por la gracia y la misericordia del Señor, por una gracia que no merece y por esa misericordia que sostiene a hombres débiles. Usted está acá para confiar en aquel que da vida, aquel que le da vida a quien cree en Él por medio de esa fe. Él trae a los suyos por medio del Evangelio para conformar un cuerpo de miembros que se ayudan a perseverar hasta el final. Busque al Señor, crea en Él. Solo Él puede dar vida, y una vida que no está sujeta a este mundo. Sepa que si su fe está puesta en Él, aunque usted muera, vivirá. Para nosotros, los que por la gracia del Señor somos parte de este cuerpo, esta carta nos recuerda que el Evangelio que compartimos nos llama a perseverar en medio de las dificultades, confiando en Cristo, confiando en la vida que tenemos en Él, en su soberanía, en su santa, buena, perfecta y agradable voluntad. Hermanos, la gracia del Señor nos ha permitido vivir una vida común con el deber de hacerlo, animándonos mutuamente al vernos perseverar con una fe sincera. No es posible pensar que podemos sostenernos solos. Esta no es la invitación del Evangelio, ni es la invitación del apóstol Pablo. Hemos sido llamados a perseverar hasta el final, juntos, a correr esta carrera en Cristo. Oremos, hermanos. Amado Señor, ¿cómo no estar agradecidos hoy, Señor? Si al acercarnos a ti, Señor, a tu palabra, Señor, encontramos gracia, misericordia y paz. Encontramos vida y vida en abundancia. Una vida que no se agota, que ni siquiera la muerte puede terminar. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final con una fe sincera, Señor. Viviendo juntos esta carrera, corriendo juntos esta carrera, Señor. Puestos los ojos en ti, considerándote a ti, Señor, quien pagaste el precio, a ti quien corriste esta carrera de la fe de manera perfecta, a ti el justo que se entregó por los injustos, a ti, Señor, ¿a quién más sino a ti consideramos, Señor? Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a considerar con esta gran nube de testigos, Señor, la meta hacia la cual proseguimos, que no es otra, Señor, que la gloria de la eternidad a tu lado, Señor. Gracias, Dios mío, porque esto anima a nuestros corazones. Nuestras debilidades desfallecen al contemplar la gloria que está por venir. Una gloria que vemos, Señor, y recordamos al mirar atrás a nuestros hermanos que han corrido con fe, pero también una gloria que vemos hacia adelante, Señor, con esperanza, con la esperanza de que
vendrás nuevamente para reinar eternamente. Gracias, Dios. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.